Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Hola, soy Hugo Conte y estamos en Sobran los Motivos. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá con vos, charlando un Nosotros poquito. también. Perfecto, encantado. Bueno, Hugo, si querés empezamos por lo último, que tiene que ver con este compilado de historias maravillosas, en su cuarta edición, hay que decirlo, de Pelota de Papel, en donde hay deportistas olímpicos y vos estás, por supuesto, entre ellos. ¿Cómo te pegó esa historia? Todo el proceso, ¿no? De escribirlo, de imaginarlo previamente, de tener a tu hijo también allí, dejando algunas palabras muy emotivas. Mirá, la verdad que desde el primer momento que me llamaron, Laura Couto, Ariel Sher, Juanqui Jurado, la gente que se ocupó seguramente de hacer el libro, de editarlo y demás, me puso muy contento, por supuesto un honor formar parte de esta edición de Pelota de Papel 4, con tantos deportistas escribiendo historias, cuentos, maneras en cómo se entrenó, cómo empezaron nuestras carreras y cómo se desarrollaron en la manera que lo hicimos. Digamos que el objetivo un poco de mi cuento era eso y la verdad que fue muy lindo, me gustó mucho escribir y obviamente con la intervención de Facundo en el prólogo, para mí personalmente fue muy emocionante, muy linda. ¿Por qué lo decidiste titular, sin spoilear demasiado la historia, Nunca y Siempre? Más que nada porque creo que esto fue este, algo que se fue dando mi carrera, ¿no? El comienzo de mi carrera, todo con una velocidad enorme, el poder llegar a la selección. Nunca había pensado que podía tener ese tipo de carrera. Nunca había pensado cuando empecé en el profesionalismo y entonces de alguna manera fue el comienzo ese de que nunca podía pensar en lo que podía llegar para adelante y después siempre, porque, bueno, fue un poco el hecho de la diversión, del juego, de la esencia del deporte y que siempre la pensé de esa manera. ¿Es imposible pensar otro tipo de deportes con esa connotación de diversión? ¿Solo se circunscribe a los deportes amateur, que si bien acá son amateur, también tienen una tinte profesional, y hay jugadores como vos que han vivido y siguen viviendo, ¿no? Del vóley, por poner una disciplina, hay otras disciplinas también que acá son amateur, pero en otras partes del mundo son muy bien pagas. ¿Es imposible? ¿Está escindido? ¿O la diversión debería ser inherente al deporte? La diversión obviamente tiene que formar parte, tiene que ser un ingrediente y un condimento fundamental. Estamos hablando de diversión, obviamente, pensándola a sentir que cuando uno está jugando siente que juega. Yo cuando llamo que me divertí y que la diversión fue para mí un condimento fundamental, lo digo desde que cuando entraba en una cancha respiraba diferente, cuando entraba en una cancha empezaba a sentir que realmente una pelota que volaba, no tenía que caer de mi lado, tenía que caer del otro. Simplemente eso. Entonces era realmente una diversión jugar. Sin duda lo he hecho divirtiéndome seriamente. Entonces creo que quien no logra, ¿cómo decir? Quien no logra llegar a ese estado de diversión, Organizada. laburar seriamente para Claro. llegar, exacto, lo toma como un trabajo y cuando es profesional. Y tomar como un trabajo el deporte, donde tenés que siempre dentro de una cancha se nota el estado de ánimo, se nota si realmente te divertís, se nota si disfrutás, se nota si sos feliz. Yo creo que
Eso dentro de una cancha el deportista lo tiene que demostrar, y si lo tiene adentro lo saca. Si no se trabaja, se transforma solo en un trabajo, y yo creo que no está puesto, no se logra poner el 100% de la persona ahí adentro cuando se está jugando. Absolutamente. Si tenés que marcar, a ver, hagamos un ejercicio, expliquémosle a chicos de 20 años o menos qué significó el vóley en la Argentina a partir de los años 80, y te pido, si podés, en la explicación, que marques 3 momentos, 3 hitos que han sido, sin duda, ese antes y después del vóley en la Argentina. Mirá, el primero seguramente fue el Mundial 82, que jugamos en casa, acá en Argentina. Se jugó en Rosario, jugamos en Rosario toda la fase, la primera fase de grupo, que fue una cosa alucinante, porque nosotros ni siquiera a la mañana del primer partido sabíamos si la gente iba a ir al estadio. Y una anécdota muy linda es que nos preguntábamos justamente en el entrenamiento de la mañana de jugar con Túnez, que era nuestro partido inaugural, nos preguntábamos si veíamos pintores todavía en Newell's, pintando todavía algunas butacas o lo que fuera, dando los últimos retoques, y decíamos, ¿vendrá gente? ¿No vendrá gente? Y después a la tarde, a la noche, prácticamente yendo para el estadio, empezamos a ver, no sé, 500, 600 metros antes, cola, y decíamos, ¿esta gente dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo puede ser que justo hoy en Rosario hayan puesto un recital el día que empieza el Mundial? Nosotros pensábamos que era para cualquier otra cosa, y de repente el micro iba al lado de la gente empezaba a saludarnos y a darnos fuerza con bandera, y decimos, no, esta gente viene a ver los partidos nuestros del Mundial. Y cuando entramos por primera vez a Newell's, la primera noche, fue una cosa alucinante, porque fue el Mundial 78, la cancha de River, de fútbol, transformado en Newell's, con 10.000 personas, pero para nosotros fue una cosa alucinante. Seguramente el resultado después de ese Mundial, que salimos terceros, ahí fue un momento bisagra para el vóley, para todas nuestras vidas, porque todos pensábamos que terminaba el Mundial y a los 4 meses, era en octubre, en marzo empezábamos las facultades, cada uno empezaba su carrera, además esa era nuestra historia. Yo tenía 19 años, y el resto también, 19, 20, 21. Y a la semana de terminar el Mundial, 5 de nosotros estábamos jugando ya en Europa. Y a partir de ahí se abrió, nos fue muy bien a los 5 el primer año, el año siguiente se fue toda la selección, y te diría que en el 85, o sea, 3 años después, había casi 120 jugadores jugando en Europa, entre mujeres y hombres, y entrenadores y demás. Entonces, ese fue seguramente la bisagra fundamental de crecimiento. Después Seúl 88 también fue un momento en los Juegos Olímpicos, la medalla de bronce, para nosotros como equipo. Por desgracia nunca estuvo acompañado, nunca estuvieron acompañados los éxitos deportivos o los procesos deportivos por una gran dirigencia argentina de nuestra federación. Entonces, no se supieron aprovechar justamente para popularizar mucho más el deporte y para generar muchísima más pirámide, la base de la pirámide en cantidad de jugadores. Potenciarlo, claro, potenciar, porque todos los que más hacían fuerza, hicieron fuerza a ustedes, y la generación que continuó fueron los jugadores, realmente. Esa mística se dio con la tribuna, con la gente que empezó a observarlos, esto que vos decías del estadio cubierto de Newell's, que yo también recuerdo mucho, con mis 44 años, sobre todo más de la era de Milinkovic y demás, pero esa mística con la gente potenciada en esa simbiosis con los jugadores. Pero es cierto lo de la dirigencia, que podría haber aprovechado mucho más, ¿no?, ese momento. Totalmente, porque aparte
esto iba más allá de los resultados. La gente iba a ver los partidos, iba a apoyar a la selección y le gustaba muchísimo estar ahí y dar el apoyo. Nosotros a veces perdíamos 3-0 en cualquier lugar del país y estábamos 2 horas después del partido quedándonos a firmar autógrafos y a sacar fotos con la gente, porque aparte entendíamos del esfuerzo que hacía la gente en llegar. Había un montón de veces que la gente venía de provincias diferentes, de 500 kilómetros, 800 kilómetros, 1000 kilómetros para ver ese partido. Bueno, acá lo vivíamos, esto que te decía, de Rosario, a Rosario venía gente a lo mejor de Córdoba, de Corrientes, digo, de lugares muy lejanos sí. a verlos. Evidentemente tenían muchas cosas. Me marcabas 2 hitos hasta ahora. ¿Cuál sería el tercero para vos, de antes y después del vóley? Y el tercero, digamos, a nivel selección, seguramente también después fue muy buen resultado el de Sydney 2000, que tuvimos en los Juegos. Terminamos cuarto, luchamos por una medalla, contra Italia no pudimos ganarla, pero también fue algo muy importante. Después siguieron, por supuesto, ya no con estas selecciones, sino que con esta selección, en el 2011 salieron muy bien, jugaron la Final Four de la World League en ese momento, salieron campeones panamericanos en el 2015, tuvieron un juego espectacular en Río 2016, solo que Argentina salió primero en la zona, con una zona tremenda, como va a ser la de Tokio también, pero fue una zona tremenda y Argentina salió primera. En la zona, nadie, ni en los más pesimistas pronósticos podían pensar de que Brasil salía cuarto del otro lado. Y bueno, el Brasil termina saliendo cuarto, se encuentra con Argentina, cuarto con los primeros, y ahí Brasil gana y después sale campeón olímpico Brasil, así que perdió contra un gran equipo. Pero también en Río habían jugado un torneo espectacular hasta ese momento. Así que, digamos que hubieron muchos hitos importantes, el crecimiento de la Liga Nacional, sin duda, durante muchos años la Liga fue creciendo y creciendo. Después tenemos que contar siempre, muchas veces, con los problemas socioeconómicos argentinos, desde siempre, desde hace 40 años, desde el año que nos fuimos nosotros, prácticamente, en el vóley y en el deporte también. Y también muchas veces con la ineficiencia dirigencial. De gestión, claro. De gestión que nos lleva justamente a estar donde muchas veces estamos, con tantos problemas. Ustedes ahí en Rosario tienen, por ejemplo, una realidad espectacular, que es Sonder, el Club Sonder, totalmente de lo privado. Pero apareció de lo privado, claro, exacto. Desde lo privado, con el esfuerzo de la familia Veracio, que está ahí y hizo crecer muchísimo el vóley en Rosario, dando una realidad muy fuerte que es este club. Por desgracia, muchas veces no se sabe copiar. ¿Ya elegiste tu profesión? En la Universidad del Gran Rosario te ofrecemos carreras universitarias con la mejor proyección profesional. ugr.edu.ar. Sabemos lo que necesitas y estamos cerca. AMR Salud, tu mejor decisión. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Hablábamos de diversión, ¿no? Y de lo que significa la diversión en distintos deportes, pero bueno, en esto puntualmente hablamos de vóley. Pero al principio, Hugo,
no te divertías demasiado porque empezaste con otros deportes, te faltaba, vos decías, algo me falta, no por ser alto, digamos, tengo que hacer básquet, ¿no? Sí, a ver, yo hice mucha natación desde chiquito porque, bueno, mis viejos, como hicimos nosotros también con mi señora, con los nuestros, un poco queríamos llevarlos y que aprendan la natación, obviamente de chiquitos, y después que se sigan desarrollando también en la natación, porque es un deporte espectacular en la niñez. Después, si te gusta, por supuesto, seguir, pero para la niñez es realmente muy buena la formación deportiva que da la natación. Hice muchísima natación, hasta los 12 años competía por GEVA, en crawl y espalda, era bueno, me gustaba, pero a medida que iba creciendo, me daba cuenta de que era un deporte individual y no me divertía. Lo único que sentía en ese momento era tratar de bajar una décima, una centésima, lo que fuera en cada entrenamiento, pero no le encontraba la diversión. Y cuando empecé a jugar con una pelota, también jugaba un poco al fútbol en Geva y después empecé, porque mi vieja jugaba al vóley en Geva también, empecé a los Exacto. 12 un poco a moverme con el vóley en el club al abierto y demás, pero solamente los fines de semana. Empecé a darme cuenta de que, bueno, eso de jugar en equipo, de depender de otro, de compartir momentos, de tratar de buscar junto a otras personas un objetivo que era ganar, no importa, por más que sea en el club y lo que fuera, pero obviamente cuando uno juega quiere ganar, me Obvio. empecé a sentir mucho más cómodo, mejor, sin ¿Y qué te duda. pasó en aquel partido que vos marcás como el más importante de tu vida con tu hijo? Sí, bueno, el último año que yo decidí dejar de jugar, ya estaba bastante grande, a los 43, bastante grande para ser jugador. Eh, no quería tener un partido de despedida, una noche, un partido. Ya había bastantes personas que me habían ofrecido armarme el partido de despedida y demás. Y yo no quería, porque yo le había organizado con otra persona el partido de despedida a Waldo Cantor, Ah, años claro. antes. Entonces, la verdad que fue hermoso, fue una noche espectacular y de hecho Waldo al otro día me dice, mira, nada, gracias, fue una noche divina, pero hoy me siento un ex, terrible, porque fue una noche de festejos Claro. impresionante, pero hoy ya soy, bueno, y eso me quedó muy grabado y yo no quería sentirme un ex. Entonces quería irme de alguna otra manera y yo ya veía que Facu estaba jugando a la selección menor, a la selección argentina menor, tenía algunas entradas en los juveniles y demás, y dije, bueno, justamente el último año habíamos salido campeones con Club de Amigos en la Liga Nacional, y voy a saludarlos en Ferro, jugamos la final, y voy a saludarlos a mi señora, a los chicos y demás, y cuando me abrazo con Facu le digo, bueno, si estás listo, el año que viene me retiro jugando con vos, y jugamos juntos. Y obviamente me di los ojitos y hicieron así, y empecé a armar algo para que con su nivel pudiéramos jugar juntos, o sea, porque era chico todavía. Entonces armé un equipo en Geva, donde yo había iniciado a jugar en la Liga de Ascenso, donde el entrenador fue Waldo Cantor, donde el armador fue Nicolás Uriarte, que yo estaba jugando con Facundo, el hijo de John Uriarte, que habíamos jugado juntos un montón de años en la selección. El libro ¿Cuánto era mi sobrino simbolismo? Martín. Claro, pero no sabés lo Todo. que era increíble. Los partidos, todas familias enteras, históricas, que me habían visto jugar a mí de chico, estaban todas ahí, era Geva, donde yo había comenzado. Bueno, fue todo realmente una cosa muy linda. Y ganamos el torneo y nada, logré jugar un campeonato entero con Facundo y de ahí me fui y dije, bueno, listo, ya está, hice todo. Mejor imposible, claro. ¿Quién fue también? Está bueno, no podemos evitarlo, nos tenemos que ir ya, pero me han quedado varios temas y no puedo dejar de nombrar a Yang Won-song, ¿no? Y las anécdotas de lo que ha significado y de cómo se comunicaban. Sí, sí, sí. Fue nuestro entrenador coreano, cuando nos agarró ahí en la selección en el año 80, que nos hizo entrar a todos muy chiquitos. Y fue seguramente la persona, ¿cómo decir?, el responsable absoluto de este cambio que tuvo el vóley en ese momento, porque él nos transmitió
un montón de valores con respecto justamente al deporte y al crecimiento nuestro personal, que después obviamente lo teníamos con la selección, pero al no aflojar nunca, al estar siempre preparados para entrenar, al querer crecer, a la ambición personal de querer crecer cada vez más, nos dio la posibilidad como equipo, por su conocimiento en el mundo y lo que lo conocían también a él, porque es un gran jugador, de dar vueltas por el mundo en esos años, hacer giras de 60, 65 días, jugar 45, 50 partidos por año y aprender con eso, perdiendo, porque perdíamos todos los partidos, pero aprendíamos y con los entrenamientos de él y lo que nos transmitía y demás, a pesar de que tenía un vocabulario de 20 palabras, pero nos hacía pensar muchísimo las cosas que él decía. Entonces, no nos daba nada armado, tiraba conceptos con tips muy cortitos y nosotros teníamos que pensar y pensar, y él decía, piensa lo que yo le dije, y nos tenía constantemente pensando en vóley y en deporte, y eso fue muy importante para nuestro crecimiento. Para cerrar, Hugo, me gustaría terminar como iniciamos esta charla, porque tenés mucho de pedagógico, tenés un camino recorrido, 30 años en una disciplina que sigue dando satisfacciones, ahora te sigue dando satisfacciones como papá y como crítico, digamos, del deporte, y con todo ese conocimiento y con los olímpicos que se vienen. Te respeta mucha gente involucrada en el deporte, así que con esa previa que se vienen de los Juegos, me gustaría que dejes un mensaje a todos los que te están viendo, que están preparándose con todas esas dificultades que acabas de mencionar, con un contexto siempre adverso, el de nuestra querida Argentina, pero con un montón de cosas que tenemos dentro nuestro. Hablale a esos deportistas que ponen tanto y que nos representan. Los deportistas ya sabemos que están constantemente entregando todo, sin duda, en condiciones muchas veces, cuando tienen que estar en Argentina, muy difíciles, pero quizás lo más importante es justamente el apoyo que esos deportistas tienen que tener, el apoyo de la gente, y eso no tengo ninguna duda que siempre es incondicional, y más en estos momentos, ¿no? Porque en los momentos de los Juegos Olímpicos la gente se copa hasta con el último deporte, que dice, pero ¿cómo puede ser que este deporte? Y lo ve y después empieza a hablar de ese deporte, es divino. Los Juegos Olímpicos tendrían que ser, no te digo todos los años, pero cada 2 años, porque enseñaría todavía mucho más a la gente un montón de otros deportes que no son tan populares, y lo haría popular la televisión. Y fundamentalmente dejar de ser un poco más exitistas en Argentina, ¿no? Porque históricamente, y tenemos un montón de ejemplos bien populares, ¿no? Gabriela Sabatini estuvo por años número 1 o 2 del mundo, y cuando perdía con la Graf, decía, otra vez perdieron con la Graf. Y hoy, a tantos años de distancia, se valora porque ninguna más pudo llegar a estar ni cerca en el nivel que tuvo Gabriela Sabatini. El Lole Reutemann, antes todavía, un montón de veces llegó segundo y decía, ¿cómo puede ser que esté segundo? Hoy valoramos muchísimo lo que fue eso, pero en el momento, lo mismo que, qué sé yo, un montón de selecciones que juegan a lo mejor la final, no logran ganar la de oro, pero se gana la de plata. ¿Okay? Y por decir, ¿no? Cuando se pierde una final. Pero hay una historia en Argentina demasiado exitista, que estaría muy bueno que no se miren tanto los esfuerzos por el resultado. Se hace muchísimo esfuerzo, todos los deportistas van muy preparados, con muchas ganas de hacerlo mejor, pero bueno, cada uno tiene su nivel. Entonces, lo más importante es que quizá la gente apoye eso sin pensar en el resultado final. Totalmente. Vuelvo a ese verbo tan lindo que es divertirse, apoyar ese proceso, tener paciencia y empezar a entender que ese proceso es parte de una construcción necesaria para el fortalecimiento, y tal vez después al final de ese proceso se den esos resultados que tanto queremos, pero hay que respetar todo eso y hay que apoyar y acompañar. Hugo,
un placer. Te vamos a seguir viendo y a seguir disfrutando, bueno, fuera de la cancha, pero con un análisis tan puntilloso como el que tenés. Te agradecemos mucho este momento. Por favor, Caro, un beso grande, muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperemos ir pronto a Rosario a transmitir algún partido, porque Rosario fue siempre la capital del vóley para la selección argentina.